Señores, tenemos como invitado al programa de hoy al licenciado Manuel Grullón, mejor conocido en los círculos políticos y entre tus amigos como Papín Grullón. Con él vamos a conversar sobre dos temas. Primero, hoy se conmemora el 47 aniversario, como ustedes vieron ahí, del asesinato de Manolo, pero también se cumplen 30 años de la fundación del Partido de los Trabajadores Dominicanos, organización de la cual nuestro invitado es un importante dirigente nacional. Con él hablaremos del 47 aniversario, de los 30 años del PTD, y hablaremos de política local y política general actualizada. Buenas noches, licenciado Grullón. Buenas noches, José. ¿Cómo se siente? Bien, bien, muy bien. Eso es interesante. Cuénteme, hoy conmemoramos, como decía, el 47 aniversario del asesinato de uno de los líderes más trascendentes que ha producido la República Dominicana después de la muerte de Trujillo, el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo. ¿Qué significación tienen para los revolucionarios dominicanos, para la gente del PTD en especial, Manolo Tavares Justo? Mira, Manolo es un hombre no del Partido de los Trabajadores Dominicanos, Manolo es un hombre del pueblo dominicano. Nosotros simplemente hemos seguido el ideal de Manolo, hemos practicado en el país, hemos seguido trillando el camino o intentando trillar el camino que trilló Manolo, sin reconocer que Manolo no es una pertenencia del Partido de los Trabajadores Dominicanos, sino que Manolo le pertenece al pueblo dominicano. En ese sentido, hoy se cumple, como tú bien señalas, el 47 aniversario del asesinato del compañero Manolo Tavares Justo. Es bueno que expliquemos por qué nosotros lo calificamos de asesinato, tomando en cuenta que Manolo se levantó a las manaclas en contra del gobierno establecido en el momento y en lucha por el rescate, el restablecimiento de la constitucionalidad. Pero ¿por qué un asesinato si él estaba en una actitud de rebeldía contra el gobierno de turno? Mira, fue un asesinato porque todo el mundo sabe qué fue lo que sucedió aquel 21 de abril. Una parte de los guerrilleros recibieron una comunicación y el gobierno se comprometió a garantizarle la vida. Y Manolo fue de lo que entendió que en ese momento lo que le convenía, no a Manolo como persona, sino al movimiento, era que se entregaran porque ya había una promesa pública de que se le iba a salvar la vida. Pero evidentemente, después de la ascensión de Fidel Castro al poder en el año de 1959, la derecha de Estados Unidos, el Pentágono de los Estados Unidos, decidió eliminar físicamente a todos los vestigos de rebelión, todos los líderes revolucionarios de América Latina. Y no se salvó nadie. No solamente fue el caso de Manolo, fue el caso de cientos de miles de revolucionarios que cayeron asesinados en esa época. Y Manolo, como todo el mundo sabe, Manolo lo hicieron prisionero y le pasó lo mismo que le pasó a Camayo, que por una orden superior, entonces lo asesinaron. Y por eso, por ejemplo, los compañeros que no se entregaron, los 5 que no se entregaron, pudieron salir con vida del movimiento. Desgraciadamente, esa es la historia, eso es lo que ha pasado y por eso nosotros decimos, y lo dice, no es un asunto de que tú lo digas o que yo lo pueda decir, sino es un hecho comprobado de que lo de Manolo fue un asesinato. Manolo tenía un propósito. Algunos señalan que la lucha de Manolo era de liberación nacional, porque se entendía que en aquella época, con lo que fue el levantamiento de Fidel Castro y ese fidelismo que se desarrolló en toda América Latina, y el mismo estilo que utilizó Manolo al sublevarse a las manaclas en contra del gobierno de turno de la época, por la lucha por el retorno a la constitucionalidad,
era un paso para librar una lucha de liberación nacional. ¿Entiende usted que realmente Manolo estaba todavía, a esa época, estaba en nivel de comprender lo que era una lucha de liberación nacional? Mira, el programa que levantaba Manolo, el programa del 14, el programa de fundación del 14 de junio, evidentemente que era un programa de liberación nacional, viéndolo dentro del contexto histórico de la época. Pero hay que reconocer que cuando Manolo se va a la montaña, no se va solamente levantando el programa del 14, se va por el acontecimiento histórico que se había presentado con el derrocamiento del profesor Juan Bosch en el año 1963. Correcto. Entonces, ese grupo de revolucionarios decide unirse para luchar por el retorno a la constitucionalidad. Es decir, ahí no era el primer compromiso, no era el programa del 14, no era la lucha por la liberación ni para establecer un gobierno socialista en la República Dominicana, sino que las primeras motivaciones que tuvo el grupo fue el retorno a la constitucionalidad del gobierno del profesor Juan Bosch, que había sido derrocado. Todo el mundo sabe por quiénes lo derrocaron y por qué derrocaron el gobierno del profesor Juan Bosch. ¿Entiendes tú que los ideales, el pensamiento de Manolo se ha cumplido alguna fase del mismo o todavía queda pendiente de aplicar en su totalidad lo que fue esa lucha librada por la emancipación de los pobres en República Dominicana? No, el programa de Manolo está intacto. Es muy poco lo que se ha logrado. Y lo que hemos logrado, se ha logrado a sangre y fuego. Y es lamentable decir, por ejemplo, tener que reconocer que la lucha por la democracia y la libertad en la República Dominicana ha recaído fundamentalmente en los hombres de la izquierda. Pero la derecha nos robó, pero no ahora, ni nos robó en el 63. Mucho antes de eso, ya la derecha no había robado el concepto de democracia, el concepto de libertad y el concepto de bienestar. Es decir, se estigmatizó que la lucha de los izquierdistas era una lucha por el desorden, en contra de la libertad, en contra de la democracia, y que eso no producía bienestar. Como los medios han estado en manos siempre de los grupos más conservadores, entonces la mayoría de la gente, no solamente en la República Dominicana, sino en la mayoría de los países de América Latina, pues se convencieron de esa situación. Ahora hay un resurgimiento en América y un convencimiento de que los verdaderos responsables de la lucha por la libertad, la democracia y el bienestar hemos sido nosotros. Y tú no tienes que irte más lejos. Eso tú puedes verlo en el país, en la República Dominicana, y si quieres puedes verlo incluso en Moca. Lo que han triunfado en la política, lo que han sacado los grandes beneficios en el quehacer político en el país, no son los que le cogieron la pela en los 12 años de Balaguer. No son los que no participaron en la lucha por la libertad y la democracia en la República Dominicana. Fueron los que se quedaron, se hicieron a un lado. Eran espectadores. Se convirtieron en espectadores, y mientras nosotros estábamos en la calle luchando y en la cárcel, entonces ellos estaban haciendo cuarto.